Amén. Amén. Se pueden sentar. Dentro de un término de tiempo, hemos venido buscando, ¿verdad?, cómo entender las escrituras, especialmente aquellas escritas para el tiempo en que a nosotros nos tocó vivir, que es el tiempo del fin, de acuerdo a la palabra de Dios que nos da en el libro de Daniel, en el capítulo 7, que dice: sella este libro hasta el tiempo del fin. Ese tiempo del fin es cuando le está hablando a la iglesia, donde Juan también se le da la misma visión para la Odisea, que es Apocalipsis capítulo 3, que ya estudiamos el mensaje a la iglesia de la Odisea, que es el mensaje de los 3 ángeles, que es el mensaje para el tiempo del fin, en donde dice que ya en el cielo, en el santuario celestial, comenzó el juicio de este mundo, empezando por los muertos en Cristo primero, luego los que estemos vivos, y que tan pronto termine ese juicio explica esta profecía. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, en los versículos 6 en adelante, la visión que se le muestra a Juan, que dice Dios que Jesús se va a levantar. Cuando Él se levante ya no va a haber más perdón de pecado, no va a haber posibilidades de salvación, porque se ha concluido ya el juicio de este mundo. Mientras todavía hay tiempo, tenemos un intercesor, tenemos un abogado, tenemos a un sumo sacerdote que está en el cielo en la celebración de este juicio, donde el Padre le entregó todo el juicio al Hijo. Ahora, dentro de todas estas profecías, de todos estos estudios que conducen al entendimiento de todas estas cosas, está la más importante de todas, que es que la preparación necesaria que la iglesia, el pueblo, cada cristiano individualmente debe tener para que cuando Jesús venga no se encuentre entre los perdidos. Eso es lo que nos llamamos perdidos dentro de la iglesia. Llevamos años dentro de la iglesia y no hemos crecido espiritualmente, o mejor dicho, no hemos adquirido la preparación necesaria para que cuando Jesús venga podamos estar en su presencia y podamos irnos con Él. Ahí determinamos que el Señor nos da un ejemplo de eso y nos los dio en el libro de Mateo, en el capítulo 25, que comenzamos el sábado pasado, y se explicó en la forma en que las escrituras lo explican que va a suceder palabra de Dios. Vamos a ver si podemos terminar el entendimiento de esa parábola de las 10 vírgenes en el sentido ahora que tiene los que no han podido adquirir esa preparación cuando Él llegue. ¿Qué sucedió y por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Y además, ¿qué significa eso de adquirir esa unción especial que nos hace falta para esa preparación? ¿Qué es qué? La unción del Espíritu Santo. Ahora, este tema para muchas personas es aburrido. No sé si han visto, por medio del Facebook tuve la oportunidad de ver alguien que puso, que dice, una iglesia que está llevando la verdad, y el mensaje muestra una iglesia que está vacía. Y una iglesia que está proclamando aquello de entretenimiento y que es mentira, y la iglesia está llena. Por eso es que tenemos que entender que en el arca solamente entraron 8 personas después de 120 años de Noé estar predicando. Solo 8 se salvaron. De la salida de Egipto, 1.7 millones de personas salieron en Éxodo capítulo 12, pero solo 2 entraron en la tierra prometida. Josué y Gedeón. Necesitamos entender, Caleb y Josué, perdón. Necesitamos entender que hay un solo remanente de la iglesia. Por lo tanto, muchos van a estar perdidos dentro de la iglesia. ¿Quieres ser uno de los que es parte de ese remanente? Escucha bien lo que vamos a interpretar por medio de las escrituras que tú y yo necesitamos como preparación para que eso suceda. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, y leímos en el capítulo 25 del libro de Mateo, donde nos explica bien claro que habían unas vírgenes, 10, y nos dice que estaban esperando
al esposo después de haberse celebrado la boda. Explicamos que la boda es que la unión de Dios con su pueblo. Jesús es el esposo y la novia es la iglesia. Y que hubo un casamiento y que para poder entrar en la fiesta de las bodas, porque ya el matrimonio se hizo. ¿A través de qué? Eso simbolizado está por medio del bautismo. Aquel que escoge estar con Cristo se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu? Porque el Padre es quien recibe la dote de parte del Hijo para casarse con la novia, que es lo que está simbolizado en una boda hebrea. Todo esto ya lo explicamos, pero solo como recordatorio. En el Viejo Testamento nos explica que el pueblo de Dios tenía un casamiento que nos enseña el casamiento bíblico, una boda hebrea, donde la novia no está presente, donde solamente está el padre y el novio, en este caso el padre y el hijo, porque acuérdense de Abraham que envió a su siervo a buscarle una novia para su hijo Isaac. Este fue y llevó lo que requería el padre para poder dar a su hija, que era ¿qué? La dote. La dote está simbolizada en el sacrificio que hay que hacer para poder adquirir la novia. Es el sacrificio que está simbolizado en la cruz del Calvario, que Jesús pagó la dote por todos nosotros, que somos ¿qué? La novia, quien se convierte en la esposa cuando Él venga y nos lleve para celebrar entonces, de acuerdo a la boda hebrea, la fiesta de las bodas, que es donde las 10 vírgenes están en espera de que venga el esposo para recibirlo, porque la boda se va a celebrar en la casa del novio, que es lo que simboliza ¿qué? El cielo, donde Jesús nos quiere llevar y vamos a celebrar la boda, que está simbolizado también en una de las fiestas, que es la fiesta de ¿quién? ¿Quién se acuerda? Todo esto que ya estudiamos. Ya pasamos por la fiesta de Pentecostés, ya celebramos la fiesta de la expiación, que es la que se está celebrando actualmente. El día de la expiación es el día del juicio. Cuando Jesús salga del juicio ya está casado con la novia. Ya le ha mostrado al Padre los que son dignos de ser su esposa, su iglesia, su pueblo. Entonces va a venir a llevársela y se va a celebrar entonces la fiesta, que estaba simbolizado por la fiesta de los tabernáculos. Ahora, el Padre derrama una bendición sobre la novia, sobre su esposo, sobre la iglesia, sobre este reino que es un reino que va a ser eterno, que es lo que está simbolizado todo esto. En este preciso momento todavía estamos en ese periodo donde tenemos la oportunidad de prepararnos. Estemos en la condición espiritual que estés. Hay todavía tiempo para arrepentirte e entregar tus defectos de carácter, tus pecados, los deseos de la carne, la concupiscencia, todo aquello que tú tienes, a aquel que lo puede cambiar, que se llama Jesús, por medio de la oración. Pero Jesús lo va a hacer por medio de aquel a quien Él envió, que es el Consolador. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Ahora, sin el Espíritu Santo no vas a poderlo hacer, porque sería tú tratar por tu propia fuerza de tú salvarte, que es lo mismo que explicamos ya que trató de hacer Adán cuando se cubrió con hojas de higuera en vez de ser cubierto con la sangre del cordero, que hizo luego y después que se le indicó. Nosotros llevamos mucho tiempo tratando de por nuestras propias obras, por nuestra fuerza, salvarnos. Yo soy bueno, yo voy a hacer las cosas bien, yo no le hago mal a nadie, yo aquello. Nos llamamos buenos a nosotros mismos, cuando la palabra de Dios dice que bueno no hay ni siquiera uno, solo el Padre que está en el cielo. Ahora, el punto está que la figura que se nos muestra en la palabra de Dios para simbolizar al Espíritu Santo es el aceite. Para simbolizar al Espíritu Santo, primero, en el primer término tenemos que entender que el aceite lo que hace es que ilumina. En 11 pasajes de la Biblia se relaciona el aceite con la luz, como es el caso que tenemos en el libro de Éxodos, en el capítulo 20, en el versículo 6, dice aceite para el alumbrado. El alumbrado, recordemos también que hay otro lugar en la Biblia, en el libro de Zacarías, en el capítulo 4, donde la impresionante figura que se le muestra a Zacarías, que es el candelabro de oro, que tenía un depósito encima con 7 lámparas.
y sus 7 tubos para las lámparas que continuamente llevaban el aceite de las 2 olivas para la luz de las lámparas. El aceite fluía constantemente y se distribuía de continuo a las lámparas. Nunca paraba. La intención simbólica se echa de ver claramente en ese capítulo 4 y en el versículo 6, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La intención es totalmente clara y evidente para que la podamos entender. Ha dicho Jehová, el Espíritu Santo es la fuente de luz. El Espíritu es el aceite que todos debemos poseer. Ahora, el aceite debe recibirse constantemente, porque en caso contrario va a predominar las tinieblas. Cuando tú abandonas la presencia del Espíritu Santo en tu vida, Satanás está pendiente un segundo para entrar y manifestarse como ángel de luz en tu vida por medio del engaño, la falsa, la mentira, lo cual él es un experto para que ese aceite no siga fluyendo entre tú y aquel que lo envió, Jesucristo. Por lo tanto, empiezas a decaer. Dice que ¿qué? Su flujo debe ser continuo, sin ayuda que nada, sin él, para que no tropecemos. Ahora, el pecado es el que obstruye ese conducto. ¿Quién es el padre del pecado, el padre de la mentira? Satanás. Es el que provee por medio del engaño, como acabo de explicar. O sea, a veces en nuestras vidas hacemos cosas inconscientemente que van en contra de que ese aceite, ese flujo, el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Por medio de cosas que hacemos. Es un diario vivir que llevamos viviendo año tras año por toda nuestra vida. Que pensamos que todo está bien porque no tenemos la luz de la palabra de Dios que nos está diciendo, mira, esto y esto no va de acuerdo con Dios. A pesar de que tú lo practicas desde niño, tú estás equivocado. Esta es la verdad. Porque esa trampa que desde niño tú recibiste como una verdad es una mentira que fue entregada. Puede que a tus padres, a tus abuelos, que ellos en un corazón puro y buscando también de Dios, la creyeron. Y así se le enseñaron a sus hijos, quienes somos tú y yo. Y hoy por hoy esa mentira ha prevalecido en nuestra mente y en nuestro corazón como verdadera. Hasta que un día decidiste sentarte y estudiar la palabra que ellos te han enseñado tú, personalmente. ¿Y ha venido quién? Ese aceite, el Espíritu Santo, a darte entendimiento de ella. Por eso es que estamos aquí. Ahora, el punto es el siguiente. Sin el flujo del Espíritu Santo, el pecado va a dominar tu mente, va a dominar todo tu ser. Y eso es lo que no podemos permitir. Tiene que ser continuo, una relación íntima con el Espíritu Santo. Permitir que Él sea dueño y Señor de tu mente, de tu corazón, que Él tome posesión del templo que fue creado como vivienda de Él. Porque dice la palabra de Dios que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, cuando permitimos la entrada del pecado, cerramos la puerta que el Espíritu pueda morar. Porque Él no va a morar en donde haya tinieblas, en donde haya inmundicia, en donde haya pecado. Ahora, hermanito, hermanita mía, vuestras lámparas conectadas con las olivas a fin de que no falle la provisión de aceite en tu vida, de acuerdo a Zacarías capítulo 4, el versículo 6. Necesitamos entender esto. Dios no quiere que nuestra luz sea intermitente, que arda sin brillo o que se apague. Debe brillar intensamente en forma constante. Recordemos la solemne advertencia que se le da a la iglesia en Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 5. Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, dice Jehová. Eso significa una ruptura inevitable y fatal del conducto, de modo que el aceite dejará de fluir, la luz espiritual se va a apagar dentro de ti. Ahora,
Que Dios no permita nunca que semejante catástrofe ocurra a ninguno de nosotros. En mi oración, Él se propone que su pueblo remanente tenga luz por sí mismo y al mismo tiempo sea una fuente inagotable de luz para otros que están en tinieblas, como lo estabas tú y yo antes de recibir esa luz. Se ha escrito acerca del antiguo Israel en el perfecto y el periodo justamente antes del éxodo, de la salida de Egipto, en donde en Éxodo capítulo 10 y el versículo 23 dice: todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Y esto en medio de la terrible oscuridad que cubrió a Egipto, símbolo de la oscuridad espiritual que hay hoy, por medio de una de las 10 plagas, no sé si se acuerdan. Y es luz lo que necesitamos, la luz de la santidad del Espíritu Santo, de su amor, de su mansedumbre, de su justicia, de su fidelidad. Sí, lo que necesitamos es, de acuerdo a Filipenses capítulo 1 y el versículo 9, la suministración del Espíritu de Jesucristo. El aceite es además un símbolo de la consagración. La Biblia tiene 202 versículos o referencias al aceite del ungimiento. Cualquier cosa que se ungiera quedaba así, separada y dedicada al uso sagrado. El ritual mosaico estaba lleno de instrucciones dadas en ese sentido. Y el aceite del ungimiento para los sacerdotes y el tabernáculo que nos da en Éxodo capítulo 25 reaparece en el nombre mismo de Cristo, que significa el ungido. Y también en esta declaración suya que la encontramos en el libro de Lucas, en el capítulo 4, el versículo 18. Dice que ¿qué? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Pablo nos informa acerca de la naturaleza de ese ungimiento del Espíritu Santo. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. En el libro de los Hechos, en el capítulo 10 y el versículo 38. Ese espíritu era el aceite, o estaba representado por el aceite. Sería provechoso que leyéramos brevemente sobre el empleo simbólico de ese aceite de la unción en los tiempos antiguos, para que podamos entender la importancia de poder entender esto en nuestras vidas para nuestra preparación y el propósito de él. Dice que en Éxodo, en el capítulo 30, en los versículos 26 al versículo 30, dice la palabra de Dios: con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. El tabernáculo y todos los utensilios debían ser consagrados por el aceite, así mismo como los sacerdotes. También los reyes eran ungidos de la misma manera, como tenemos el ejemplo en 1 de Samuel, en el capítulo 6 y el versículo 13. Dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Nótese cómo la unción del aceite se halla conectada inseparablemente con el ungimiento del Espíritu Santo. Así también los seguidores de Cristo están llamados a ser sacerdotes y reyes. Apocalipsis capítulo 16, los versículos 6, Apocalipsis capítulo 5 y el versículo 10. Y también debemos ser primeramente ungidos con aceite. Ser llenos del Espíritu es la orden divina. ¿Habéis recibido el Espíritu? Es la pregunta divina.
Y no olvidemos que este ungimiento debía santificarlos, así como nos debe santificar a nosotros. En el libro de Levíticos, en el capítulo 8, en los versículos 10 al 12, dice: y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlos. ¿Quién es que nos santifica? El Espíritu Santo, que está simbolizado ¿por qué? Por el aceite. Por eso es que tenemos que tener el símbolo con lo literal, que es que la venida del Consolador. ¿A qué fue que he enviado? ¿Por quién? Por Jesús cuando asciende al cielo. Me voy, pero os enviaré el Consolador. Él os hará saber todas las cosas, dice Jesús en su ascensión. Ahora, ¿cómo es que debemos de entender todas estas cosas por medio de la palabra de Dios, la Escritura? Nosotros, aquellos que hayamos recibido el evangelio que ellos nos dieron por medio del poder del Espíritu Santo que ungió a ellos, somos también ungidos con ese Espíritu por medio de nuestro bautismo, y esa porción del Espíritu empieza a trabajar en cada uno de nosotros hasta que alcanzamos el nivel del varón perfecto que nos da en el libro de los Hebreos, en los capítulos 10 al capítulo 13, donde habla de cómo es que el varón perfecto es perfeccionado, no por sus obras, sino porque por el poder y la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Necesitamos entender que sin Él nada vamos a poder hacer, como acabamos de explicar. Necesitamos también buscar bien cuidadosamente todas estas cosas. En el antiguo ritual, tanto el sacerdote ordenado como la cabeza, las manos y los pies del leproso sanado debían tocarse con el aceite de la unción, como símbolo de su dedicación a Dios. Esto lo pueden verificar en Levíticos 14, en los versículos 17 y versículos 18. Y dice: y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Un estudio cuidadoso del contexto de esto revela que la sangre se aplicaba primero, luego el aceite, primero la purificación, luego la consagración. Ese es el orden divino. La cabeza, símbolo de la mente, es el asiento de nuestras facultades pensantes. La mano es símbolo de la acción y el servicio. El pie indica las sendas de la vida, por lo tanto, debemos caminar y vivir en el Espíritu. Además estaba el ungimiento de la oreja como símbolo de obediencia, todo lo cual significaba simplemente: Señor, estoy dispuesto a usar mis oídos para ti, haré en favor tuyo y caminaré por tus senderos. Después de esto, el resto del aceite se derramaba sobre la cabeza, de modo que rebosaba copiosamente sobre el cuerpo de la persona. Y ese aceite se extraía de la aceituna machacada o quebrantada. Se necesitó el quebrantamiento del Calvario para obtener la venida del Espíritu. No debemos nunca olvidar eso. El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario es el simbolismo de la aceituna machacada para derramar ese aceite sobre cada uno de nosotros. Es la sangre que se ponía primero y luego se ungía con el aceite. El aceite era lo que nos consagra. La sangre era lo que nos purificaba. La consagración es la parte que toma lugar en la preparación para que podamos estar listos en la venida de Cristo. Porque como Él es santo, también necesitamos alcanzar la santidad para poder estar en su presencia. Sin santidad nadie podrá ver a Dios. Necesitamos buscar que ese Espíritu trabaje en cada uno de nosotros, considerarnos ungidos por Él y buscarlo día a día. Entregarle todas las cosas por medio de Él a Jesucristo para que puedan ser tomadas, para que podamos ser limpiados, para que podamos ser purificados, y luego buscar poco a poco esa consagración que es la que nos va a permitir esa santidad que tanto necesitamos.
El punto es que sin el Espíritu Santo, sin la obra de Él en cada uno de nosotros, no vamos a poder alcanzar esa preparación. Ese fue el problema de 5 de las vírgenes. Sabemos cuál fue el resultado, según nos explica Mateo capítulo 25. Ellas estaban en la iglesia, ellas guardaban el sábado, todo esto sabemos, pero se perdieron. Ellas estaban perdidas dentro de la iglesia, porque tenían sus lámparas con el Espíritu, tenían toda la preparación que ellas consideraban justa y necesaria para la venida del esposo. ¿Quién era quién? Jesucristo. Pero que cuando Él vino, las encontró como no preparadas, porque estaban dormidas, pero vamos a ver cómo algo que pasa dentro de la iglesia tiene lugar para las 5 que sí lograron entrar en la boda con el esposo. ¿Qué pasó? Porque ellas sí y las otras no. Y todo tiene que ver con el mismo espíritu. ¿Por qué es que despertaron las 10 vírgenes? ¿Se acuerdan? Mateo 25 lo explica. Ahora, vamos a ver si la misma Biblia nos explica. A ver si tú, en tu estado espiritual, dentro de la iglesia, te encuentras en ese mismo lugar espiritualmente hablando. ¿Cómo es? Notemos también que había limitaciones muy definidas y provisiones específicas referentes al uso de este aceite de la consagración para podernos consagrar. Como venimos hablando, hay unas limitaciones. Dice que y hablarás a los hijos de Israel diciendo, y estamos leyendo Éxodo 30, versículos 31 al versículo 35. Éxodo 30, 31 al 35. Y hablarás a los hijos de Israel, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a la composición de este. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Primero, no debía usarse sobre la carne. Dios no unge el pecado. Tampoco debió utilizárselo sobre el extranjero, el que está sin esperanza y sin Dios. Eso está en Efesios capítulo 2 y el versículo 12. ¿Quién es el extranjero? Vamos a explicar eso. El que no ha aceptado a Cristo, el que no es hijo de Dios por medio de ese sacrificio y aceptación por gracia del Padre. Ahora, como podemos ver, nadie debía utilizar imitaciones del aceite sagrado. No debía componerse, no debía inventarse, no debía tratar de imitarlo. Dios aborrece los sustitutos ideados por el hombre, tales como las energías del brazo carnal, que no son sino limitaciones espurias del ungimiento del Espíritu Santo. Queremos competir o queremos hacer el trabajo de Dios. A veces estamos en la iglesia y queremos que el hermano se convierta simplemente porque tú predicaste bonito, porque tú dijiste, o porque tú lo llamaste, y mira hermano y le explicaste que sí, y el hermano inmediatamente debe levantar la mano y decir, yo me quiero bautizar, yo acepto a Jesucristo. Y ese no es el trabajo tuyo. Ese trabajo le pertenece al Espíritu Santo. Tu trabajo es ser usado por el Espíritu, no tú usarlo a Él. Él te va a usar a ti para llevar el mensaje, hasta ahí llegas tú. Él se encargará de tocar la mente y el corazón de ese otro ser que tiene también un derecho único de escoger, si él quiere, voluntariamente aceptar a Cristo. No por obligación de seres humanos que conllevan por demanda y por mandamientos del hombre que tienes que venir a los pies de Cristo y hacer lo que diga de acuerdo a los estatutos propuestos por ellos, de acuerdo a como ciertas iglesias tienen por costumbre. Y no vamos a mencionar ninguno. Pero el trabajo de Dios, solo Dios lo puede hacer. Amén. Tú no puedes usar la mente y el corazón ni verla de ningún hermano para convencerlo de pecado. El que convence de pecado es aquel que fue enviado a convencernos de pecado. Tuvimos este estudio hace 3 sábados atrás. El Espíritu Santo vino a convencernos de pecado. Por eso es que tenemos libre albedrío. Podemos escoger servirle a Dios
o no. Por eso es que perdidos dentro de la iglesia se puede aplicar solo a los que están dentro de la iglesia. Ahora, oleo de alegría. Salmo 45, versículo 7. Se llama también a este aceite divino oleo de alegría. Y es también el aceite de la sanidad. Recuérdense el buen samaritano. Y esta explicación me encanta, porque miren lo que dice aquí. Tenía pies misericordiosos, porque fue ojos de bondad, porque vio. Tenía un corazón amante, porque tuvo compasión. Tenía manos ayudadoras, porque levantó al herido. Estaba dotado de espíritu de sacrificio, porque lo colocó sobre su propia cabalgura. Mostró gracia abnegada, porque lo transportó hasta una posada. Y mostró previsión amante, porque pagó para que se atendiesen sus necesidades futuras luego que él se fuera. Pero lo primero que hizo fue aplicar el aceite sanador a las necesidades y a las tan necesitadas heridas del hombre que encontró herido a la orilla del camino. El buen samaritano hizo todas estas cosas. Este es también la bendita obra del Espíritu Santo. En Primera de Corintios, en el capítulo 6 y el versículo 11 dice que ¿qué? Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Quién fue que lo hizo? El Espíritu. Llegamos, aceptamos, nos convenció de pecado, pero el que hizo el trabajo en nuestra mente y en nuestro corazón fue ¿quién? El Espíritu Santo. Ahora, necesitamos entender estas cosas que somos ¿qué? Lavados, santificados, justificados. Vio él la provisión de nuestro Dios. Tal era el aceite que les faltó a las vírgenes insensatas. Aquella noche fatal. El espíritu de iluminación, de consagración, de santificación y de sanidad, ellas no lo tenían. ¿Por qué? Estaban en la iglesia, eran hijas de Dios, estaban consideradas como parte del remanente, estaban esperando al esposo. Todos sabían que iba a venir, sabían que iba a venir esa noche, pero le faltaba ¿qué? Le faltaba el espíritu de iluminación, ¿que es quién? El Espíritu Santo, acabamos de leerlo. Le faltaba el espíritu de consagración, ¿quién es quién? El Espíritu Santo. Le faltaba el espíritu de santificación, ¿que lo hace quién? El Espíritu Santo. Le faltaba el espíritu de sanidad, ¿quién es el que cura todas nuestras dolencias? Pero estamos hablando de dolencias espirituales. No estamos hablando de dolencias que te duelen las rodillas, que esa es la vejentud que cada uno alcanzamos en un periodo de tiempo viviendo en un mundo de pecado. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, dice la palabra de Dios. Pero eso no quiere decir que nos afecta las cosas del mundo. Ahora, el Espíritu Santo obra en la vida espiritual de cada uno. ¿Que puede hacer cambio en nuestra vida carnal? Por supuesto que sí. Eso cuando alcanzamos ¿qué? La santidad. Ahora, ¿por qué es que es tan esencial que entendamos estas cosas? Porque estamos constantemente, día a día, en nuestras vidas. Nos ponemos en oración y empezamos a pedir. Y parece que hacemos una lista de compras, como si fuéramos para el supermercado a comprar. De tanto pide. Pero nos olvidamos de algo. ¿Por medio de quién es que tú estás ungido, preparado, consagrado, tu mente y tu corazón conectados con la mente de Cristo para poder pedir y que se te escuche? Porque la oración es el medio que Dios creó para que nos podamos comunicar con Él, pero es por medio del Espíritu Santo. No es porque tú en la carne te puedes tirar y pedir y Dios rápido te va a escuchar. Así no es. Explicamos, estudiamos, escudriñamos las Escrituras y está escrito, el Espíritu Santo es quien vino a darnos entendimiento de aquellas enseñanzas que Cristo dio.
Él os hará entender todas las cosas que yo he enseñado. Porque Cristo les dijo bien claro, ahora ustedes no las entienden. Esa puerta se abre por medio de ¿quién? El Consolador, que vino a tomar el lugar de Cristo. Él es el que vino a darnos entendimiento de la palabra. Él es el que vino dice que ora por nosotros con gemidos inaudibles. El ser humano no percibe el oír de esa oración cuando Él la está haciendo, porque es que inaudible para nosotros, pero intercede directamente al trono de la gracia por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Por los méritos que le da el sacrificio de la cruz del Calvario, el derramamiento de la sangre que hemos aceptado, que nos limpia, que nos purifica, ahora nos justifica porque nos dio que discernimiento de que somos pecadores. Eso hemos aceptado y hemos pedido perdón. Ahora Él está que consagrándonos a una vida espiritual que está totalmente dedicada a Él. Cuando llega ese momento, esa oración inmediatamente es escuchada. ¿Se acuerdan de Daniel? Que se hizo la oración y rapidito fue enviado Gabriel. El problema que Daniel estuvo 21 días esperando es porque Gabriel tuvo un problema en el camino. Y lo explica la misma palabra de Dios. Dice que se encontró ¿con quién? Con el rey del norte, que ahí simboliza ¿quién? Satanás y sus ángeles. Tuvo que pelear con ellos. Y dice que por 21 días estuvo peleando y no pudo pasar porque Satanás no lo dejó hasta que vino Miguel y le ayudó. ¿Miguel es quién? Jesús. El arcángel Miguel vino y le paró la guerra a Satanás y Gabriel pudo pasar y le dijo, inmediatamente tú oraste, tu escachón fue herida y yo fui enviado porque tú eres bien amado. Dice la palabra de Dios, porque Daniel ya estaba consagrado a Dios. Necesitamos entender a nivel espiritual la necesidad que tenemos del Espíritu Santo. Ahora, es una tragedia la tardanza del esposo, tanto para las prudentes como las insensatas. Cabecearon todas y se durmieron. Todas fallaron. Las insensatas se dejaron envolver por una seguridad falsa. Y las sabias se sumieron en un adormecimiento espiritual. De este modo la parábola realza el efecto de la tardanza del esposo, aunque solo se trate de un pensamiento secundario. Vamos a ponerlo de esa manera. Aunque se tarde, llegará en el momento más inesperado, pero no tardará más del tiempo que ya está establecido. Lo que significa que hay un periodo de tiempo que Jesús va a venir, tú estés preparado o no. Por lo tanto, este tiempo es el tiempo de aprovechar, es el tiempo de consagrarnos. Esta es una promesa incondicional. Isaías capítulo 40, versículo 10 dice: He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. En el libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 3, en los versículos 9 y 10, dice: El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Este es el tiempo cuando el mundo cabecea, cuando un irresistible deseo de dormir reposa sobre los hombres, un relajamiento letal, una somnolencia desesperante han descendido sobre el mundo a modo de un irresistible sentir. Este adormecimiento que afecta a la iglesia remanente no se caracteriza por un repudio de la fe, sino por un definido relajamiento ante la expectativa del pronto regreso de Cristo. Y la fe adventista es probada durante el tiempo de la espera. Vamos a ver si podemos explicar eso en una forma, por si acaso. Nos dice que ¿qué? No es por un repudio de la fe, sino por un definido relajamiento ante la expectativa de que Jesús va a venir pronto. O sea, según nosotros, ya estamos preparados. Que venga Jesús. Jesús, Señor, ven pronto. Señor, ven pronto. Pero no has visto tu vida, tu nivel espiritual, cómo está. Ese relajamiento, ese falso pensar,
es el problema que tuvieron las 5 vírgenes fatuas. Ellas pensaron que todo lo tenían. ¿Se acuerdan que leímos Apocalipsis capítulo 3? La iglesia de la Odisea, la que se cree que está rica, la que todo lo tiene, que no le hace falta nada. ¿Y qué le dijo el Señor? Que estaba engañada, porque estaba como tibia, que necesitaba ¿de quién? De Él. ¿Quién es Él? El Espíritu Santo, que es el que te puede venir y ungirte con colirio, abrirte los ojos espirituales para que no sigas siendo ciego y puedas ver la verdad, que lo que en realidad está pasando. Estás dormido, estás totalmente dentro de la iglesia y estás perdido. Porque cuando venga Dios, te vas a quedar. Y el propósito nuestro en este estudio, en este entender, es que despertemos para no perdernos. Y empecemos a vivir la vida que tenemos que vivir por medio de una consagración genuina. Ya dejar de aparentar lo que no somos. Dejar de pensar que estamos bien, que no lo estamos. Despertar porque estamos dormidos. Muchas veces hemos dicho en el pasado, no estamos dormidos, estamos en coma. Ahora, el punto es que alguien, vamos a ver. Obsérvense, hay un punto que quiero que ustedes miren. Tanto las prudentes como las insensatas cabecearon y se durmieron. Dice la parábola. En el original griego, buscando verdad del griego al español, dice que estas palabras tienen un significado distinto, la una y la otra. Cabecear es el estado inicial del sueño, es cuando tú empiezas, pero no estás dormido, todavía estás medio semidespierto. Así como está Lucía. Necesitamos entender. Cuando la persona está todavía semidespierta y no desea dormirse, escuchen bien esa parte, no desea dormirse. Indudablemente las vírgenes prudentes cabecearon, dice la parábola, mientras que las insensatas se durmieron. Aquel es un estado de un letargo, o sea, no es voluntario, mientras que el segundo es un estado consciente y deliberado. Las 5 fatuas decidieron dormir. Este no viene, mejor pensaron en el bienestar de ellas, se olvidaron de la necesidad de la espera. Velad y orad, dijo el Señor, porque no sabéis a qué hora va a venir el Señor. Vendrá como ladrón en la noche. Ellas tomaron eso no era importante y se acostaron a dormir deliberadamente. Las que eran sabias cabeceaban y no querían dormirse porque sabían que el esposo iba a venir. Estaban velando, estaban luchando con esto de esa preparación tan necesaria. Era el aceite trabajando en ellas. No ellas queriendo usar el aceite para iluminar el camino como las otras 5. Esto es bien importante que lo entendamos. Muchos de nosotros estamos así. Ahora, el esposo llegó a la medianoche, dice la parábola. A esa hora tardía que ya estaba oscuro, cuando el sueño profundo coloca al individuo en peligro de una sorpresa fatal. A la medianoche, cuando todos nos acostamos a dormir y no saben ni lo que está pasando porque está en un profundo sueño. La tardanza del esposo y el sueño de la iglesia y la medianoche del mundo se unen en esa parábola. Entonces escuchen bien, la voz de alarma de un centinela fiel. La amonestación proviene de alguien que no está dormido. ¿Quién despertó a las 10 vírgenes? Sí dice que todos estaban, que se durmieron, pero hay alguien que las despierta. Ese, si las despertó, no podía estar durmiendo, ¿sí? Eso, fíjense a ver si ustedes pueden ver como yo veo. Miren, dice que ¿qué? La amonestación proviene de alguien, si quieren vamos a buscarlo, Mateo 25, versículo 6. Dice bien claro. ¿Cómo dice? Aquí viene Mateo 25, versículo 6. Dice la palabra de Dios. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Es una proclama repentina e inesperada, pero todas las vírgenes dormidas lo escuchan.
y todas acuden de su sueño. No sé si yo lo veo diferente a ustedes, pero ¿qué dice ahí? Si alguien las despertó, es que alguien estaba despierto. No todos se durmieron. Alguien estaba esperando al esposo. ¿Quién es? ¿Te has preguntado eso? Si esta parábola está simbolizada en la iglesia, las 5 fatos, las 5 prudentes, quiere decir que incluye toda la iglesia, ¿sí o no? O sea, las 10 vírgenes componen la iglesia. Estudiamos eso la semana pasada y lo buscamos y está ahí. Pero las 10 se durmieron. Entonces, ¿quién las despertó? Quiere decir que alguien estaba despierto. Alguien vio al esposo venir, de recibir del esposo que ahí viene. Hay un remanente en la iglesia que no importa cuál sea la situación en su vida, se ha mantenido despierto. Por las pruebas, por las angustias, por la depresión, por el estrés, por todo lo que le podamos llamar, se mantuvo despierto, no se durmió, aún siendo la medianoche. Se pasó como Jesús toda la noche velando y orando para que el enemigo no tomase ventaja de él, no lo atacase, y su consagración era genuina. Alguien tiene que dar la voz de alarma a los que están dormidos. Alguien simboliza a aquellos que fueron llamados a llevar ese mensaje. Es hora del tiempo del fin. Es hora de un mensaje que nos dan los 3 ángeles. No va a haber otra oportunidad de arrepentirte, de venir a Cristo y de pedir perdón. No la va a haber. Esa es una mentira de Satanás. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te iluminará Cristo, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, no yo, no pienses que el grupo, no nadie. El Espíritu de Dios que ha venido a darnos discernimiento y entendimiento, que ha abierto nuestros ojos espirituales para que podamos ver las cosas como son y no sigamos engañados por la mentira, te está diciendo que es hora de que te despiertes, porque el tiempo va a terminar pronto. La venida de Cristo está a la vuelta de la esquina. Es ahora más real que cuando empezamos a creer y vemos las señales de los tiempos que así lo están indicando. Es hora de terminar ya de jugar al pecadito, de jugar al santo, al perfecto de la iglesia. No lo somos. Y es hora todavía, por gracia y misericordia de nuestro Dios, que empecemos a prepararnos. Porque no lo estamos. Estamos todos dormidos, pero alguien te está despertando y te está diciendo, aquí viene el esposo, ya viene, Jesús va a venir pronto. Lo vemos. Ya el camino está siendo iluminado, lo vemos por las señales que Él nos da. Que también lo estudiamos en Mateo 24, el capítulo antes de Mateo 25, que es donde están las 10 vírgenes. Que dicho sea de paso, es el mismo discurso de Jesucristo, con esa parábola que lo termina. Las 10 vírgenes simbolizan la iglesia del tiempo del fin, que está dormida, que se cree que está rica, que todo lo tiene, que ya no necesita nada. Y Dios le está diciendo, estás equivocada. Yo vengo pronto y te voy a vomitar de mi boca porque estás tibia. Estás aparentando lo que tú no eres. Pero mira, yo te voy a dar tiempo para que tú vengas donde mí y yo te voy a purificar. Dice, ¿cómo? ¿Te voy cómo? A purificar. Te voy a justificar y te voy a consagrar por medio de aquel que se llama el Espíritu Santo. Necesitamos entender estas cosas bajo la luz de la palabra de Dios, no de la opinión de ningún pastor, de lo que te hayan predicado, lo que te haya entendido ninguna iglesia, ninguna secta, ninguna doctrina. La verdad del asunto es que el tiempo del fin ya llegó. El juicio ya comenzó. Cuando se termine el juicio, ya no va a haber más oportunidad de salvación. El juicio termina, se acaba el perdón de pecado. No va a haber más misericordia. Acuérdate que ahora va a haber que el sumo sacerdote va a salir y se va a vestir, dice la palabra de Dios, con ropas de venganza. Va a venir a reclamar aquello que se le quitó por medio del Padre enviado, el Hijo, a los que lo crucificaron, a los que no lo aceptaron, a los que no creyeron en Él, a los que dijeron, todavía hay tiempo, esperemos. Y esos que están en el camino, en el valle de la indecisión, es hora de que despierten y vengan a los pies de Cristo. La palabra de Dios nos indica que todas las vírgenes dormidas escuchan y todas acuden. Ambos grupos son sorprendidos. Ambos grupos. Pero las insensatas se hallan
desapercibidas. La llamada es el anuncio terminante de su llegada y todos deben contestar sin dilación. Cuando Cristo venga, todos debemos estar apercibidos para recibirlo. La venida del Señor será la prueba de nuestra profesión. En esa crisis final se revelan el carácter y la experiencia interior de cada uno de nosotros. Te lo voy a explicar con la Biblia. Todas las vírgenes están despiertas y todas aderezan sus lámparas. Tanto las insensatas como las prudentes se aprestan. Hacen todos los preparativos humanos necesarios y posibles. Dije humanos. Y todas producen luz. Ambos grupos actúan en la misma forma. Uno de los propósitos de la parábola es mostrar cómo hasta el último momento las desapercibidas pueden confundirse con las preparadas. Pero por fin la diferencia fundamental se hace presente, se ve, es evidente. Inconscientes de su condición real, las insensatas mantenían la mala confianza de su falsa preparación. Y ahora, llenas de consternación, ven que las llamas de sus lámparas parpadean y exclaman: nuestras lámparas se apagan. El versículo 8 de Mateo 25. Y esto sucede justamente en el momento más inesperado, el crucial, el más importante, cuando debían estar despiertas y con mucha luz para recibir al esposo que ya llegó. Esto fue lo que les alertó a su fatal necesidad. No es suficiente que nuestras lámparas resplandezcan hoy. Han de permanecer encendidas durante el tiempo de angustia cuando nos encontramos sin un intercesor. Cristo en nosotros mediante el Espíritu Santo es nuestra única esperanza de gloria. Esta es la verdad más esencial que nosotros, aquellos que estamos esperando a Jesucristo, debemos aprender. Las insensatas no soñaron siquiera con su peligro, mientras sus corazones eran arrullados por una falsa seguridad, un falso entendimiento, una preparación que supuestamente tenían, pero no. Despertaron de su letargo solo para descubrir su espantosa realidad. Qué horrendo descubrimiento fue el de ese trágico despertar. Creían estar bien, pero descubrieron con horror su triste condición. La diferencia consistía en su falta de aceite del Espíritu Santo. Las apariencias estaban allí, pero faltaba el Espíritu. La lámpara estaba allí, pero el aceite estaba casi terminado. Todavía se leía la Biblia, todavía se ofrecían oraciones, se proseguía aún con actividades religiosas informales dentro de la iglesia. ¿Qué podían hacer ahora las vírgenes insensatas? Presas de desesperación, lágrimas salían de sus ojos solicitando aceite a las prudentes. Por misericordia, danos de vuestro aceite, rogaban. Se dan cuenta demasiado tarde de que el aceite es el elemento esencial. Demasiado tarde descubren su trágico error. Sí, viene el día cuando los desapercibidos buscarán frenéticamente la ayuda de los que están preparados. Velozmente se aproxima la hora cuando algunos miembros de la iglesia se volverán a los que hoy consideran extremistas y casi fanáticos en una demanda de ayuda, pero suplicarán inútilmente. El hombre puede dar la lámpara y la mecha. Y escuchen bien. En otras palabras, puede enseñarle la Biblia a otros, pero no puede dar el aceite. El Espíritu Santo no lo puede dar. Esa es solemnemente una prerrogativa, o sea, una decisión, algo que solamente la divinidad de Dios puede hacer. Es en balde que se acuda a algún amigo, un predicador en busca de ese don celestial. Todos deben acudir a la misma fuente. Cada fase del proceso salvador es una transacción realizada entre el alma individual y Dios, entre tú y Jesucristo.
ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Dice la palabra de Dios en el Salmo 49 y el versículo 7. La respuesta negativa de las prudentes en esta parte en que la parábola asume forma de diálogo entre las insensatas y las prudentes, o sea, se están hablando la una y la otra, significa sencillamente que nadie posee una cantidad sobrante de aceite que pueda transferirse a otra persona. En lo que se refiere al Espíritu Santo, nadie puede suplir la necesidad ajena. Es algo sencillamente intransferible. El suministro se realiza directamente por Dios al alma del individuo. La realidad de la posesión del aceite no puede transmitirse externamente, o sea, no se puede derramar por encima, por afuera, como ungimos a los enfermos. Ha de ser experimentada en lo más íntimo del corazón de cada uno de aquellos profesos cristianos. Indudablemente las vírgenes insensatas han confiado en un depósito de aprovisionamiento común que de alguna manera les serviría en forma colectiva. O sea, que podemos dar, hacer, recibir. Pero esta noción era totalmente falsa. Nadie llegará al puerto transportado por una ola general. Algunos permanecerán tan secos como el vellón de Gedeón. ¿Se acuerdan de Gedeón? Mientras alrededor se derrame la lluvia tardía a raudales, ellos estarán totalmente secos. Necesitamos aceite, ansiamos obtenerlo y todos debemos recibirlo. No podemos sobrevivir sin él. No haríamos bien ahora en preocuparnos de nuestra mayor necesidad, recordando que es un asunto individual. Esta necesidad sagrada no es más transferible que el que un hombre crea por otro. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, en el capítulo 14 y el versículo 20. Estuviesen en medio de ella Noé, Daniel, hijo, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos, por su justicia, librarían solamente sus propias vidas. Las vírgenes prudentes no actuaban mezquinas o en una forma egoísta. El aceite no les pertenecía, de modo que no podían regarlo. Por lo demás, todas las lámparas se habrían apagado si las prudentes hubieran tratado de dividirlo. Vamos a ver si podemos entender esa parte de acuerdo a la parábola. ¿Qué hubiera pasado con las sabias si hubieran dado de su aceite a las que no tenían aceite? Se hubiera perdido toda la iglesia. ¿Por qué? Porque el dar el aceite, primero que nada, no es tuyo. No lo puedes dar. Si vamos a verlo en el contexto correcto, el aceite es el Espíritu Santo. Tú puedes dar estudios bíblicos, tú puedes predicar, tú puedes orientar, tú puedes amonestar, tú puedes llevar al hermano directo y guiarlo todo el tiempo al lugar donde conduce, al reino de Dios y a su justicia, pero no lo puedes obligar a aceptarlo. No puedes. Es como dice el dicho, tú puedes llevar el caballo al río, pero no lo puedes obligar a beber. El caballo va a tomar si él quiere, si tiene sed. Ahora, el Espíritu Santo no es nuestro. Nosotros somos del Espíritu Santo. Amén. Somos propiedad de Él. Somos creados como templo para Él venir y morir. Para terminar, las vírgenes insensatas arreglaron la mecha de sus lámparas. Deseaban comprar aceite. Estaban desesperadamente ansiosas por poner su pérdida irreparable. Pero la medianoche es una hora singularmente inapropiada para obtener lo que podría haberse conseguido a una hora más favorable, mientras todavía era de día. Ahora es cuando Cristo puede concedernos una provisión completa. Él solo es la fuente.
Pero era demasiado tarde cuando las insensatas quisieron molestarse en buscarlo. Fue la falta de su espíritu la que produjo la angustia de ese engaño y desaliento. También la venida de Cristo revelará la indiscutible diferencia interna que existe entre prudentes e insensatas. Un grupo levanta su vista hacia el cielo porque su redención se acerca. Los otros son presa de consternación inarrable. No lo puedo decir en palabras. No las encontré. No sé qué va a pasar en ese momento. Ha llegado la hora de su perdición. Imagínate tú. Llegó Jesucristo. Ya lo podemos ver, ya está a las puertas. ¿Dónde podemos conseguir en ese momento de ese aceite el Espíritu Santo? Quien ya hizo morada en aquellos que le permitieron hacer casa como templo de Él. Piensa bien, cuando venga Jesús y no estás preparado como las insensatas, ¿qué va a pasar? Te lo voy a decir, mira. No se puede conseguir de los hombres, ni de la iglesia, ni de libros, y con mucha reverencia voy a decir esto, ni de la Biblia. Sino solo de Dios. Amén. Pero ya era demasiado tarde. Mientras las otras buscan frenéticamente dónde comprar aceite. Y esta es la parte que no nos va a gustar. Con esto termino. Las vírgenes prudentes entran en la fiesta con el esposo y se cierra la puerta eternamente para nunca más abrirse. Cuando Jesús venga, los que estén preparados se irán con Jesús. Dice la palabra de Dios que en un abrir y cerrar de ojos seremos todos transformados y en el aire nos uniremos juntos y nos iremos con Jesús. Pero todos aquellos que no estén preparados, dice que con la gloria de su presencia todos van a morir, todo va a ser que totalmente todo va a morir. Y va a venir el periodo de tiempo del milenio. El tiempo que vamos a pasar con Jesús en los atrios celestiales. Examinando y viendo. ¿Por qué? Terminamos. Nuestros hermanos, las 5 vírgenes fatuas, que son aquellos que están aquí, que por una razón u otra, el remanente, algunos, lleguemos y no encontremos dónde están los demás, que simbolizan las 5 vírgenes fatuas. Se nos va a mostrar el porqué. Dice la palabra de Dios. El milenio va a ser para que podamos prepararnos, porque nosotros, aquellos que alcancemos, o digo nosotros, incluyéndome a mí, pensando que por gloria, por misericordia y por muchos sacrificios voy a poder lograr en este periodo de tiempo que el Señor nos está dando, de prepararnos para poder conseguir esa santidad tan necesaria para poder irnos con Él. Se nos va a mostrar entonces por qué esos, nuestros hermanos, no están allí. Porque dice la palabra de Dios que vamos a juzgar aún a los ángeles. Nosotros vamos a ser partícipes con nuestro Señor, el juez, mediante el trono del juicio blanco, después del milenio, según lo explica el libro de Apocalipsis en el capítulo 20. No pierdas más el tiempo. Permite que la unción de su Espíritu esté contigo. Amén. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Amén.